Colosenses capítulo 3, versículo 5, dice la palabra del Señor: Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Vamos a orar a nuestro Dios. Oh Señor, venimos de nuevo ante tu presencia, rogándote tu asistencia, tu ayuda. Padre, que tu palabra llegue a nuestros corazones, a todos nosotros, y tú fortalezcas de sabiduría, fortaleza física y espiritual a quien ha de predicarla. Te rogamos todo esto en el nombre de Cristo. Amén. Amén. ¿Qué haríamos si en este mundo tuviéramos un enemigo al cual no pudiéramos destruir completamente y que además nos atacara sin descanso? ¿Qué haríamos? ¿No nos daríamos por vencidos? ¿Dejaríamos de luchar? Antes bien, lo que deberíamos hacer es continuar atacando para que nuestro adversario no nos derrote. Aunque no podamos aniquilarlo en esta vida, al menos debemos procurar salir victoriosos en cada batalla y evitar que así nos haga daño. No podremos derrotarlo definitivamente, pero hay que seguir luchando contra ese enemigo para que no nos haga daño. Pues algo similar ocurre con nuestro enemigo, el pecado remanente. Puede que algunos de vosotros estuvierais pensando en Satanás. Él también es un enemigo muy feroz. Sin embargo, el pecado que aún resta en nosotros es también muy peligroso, y ahí nos vamos a centrar en esta predicación. Mientras estemos en este mundo, nunca seremos librados completamente de la presencia del pecado, y eso significa que si queremos agradar al Señor y guardar nuestras almas en sus caminos, siempre tendremos que luchar contra ese pecado remanente. Siempre. No podremos dejar de luchar. No debemos dejar de luchar. En nuestra serie de la epístola a los Colosenses, en el sermón anterior, empezamos a considerar el versículo 5 del capítulo 3. Y digo empezamos porque hoy continuamos ahí, y seguramente también en el siguiente sermón. Estamos considerando el tema: haced morir el pecado en vosotros. En el mensaje anterior vimos a quiénes se está dirigiendo Pablo en este versículo 5 del capítulo 3 de Colosenses. En segundo lugar, vimos por qué el apóstol Pablo trae este mandato de hacer morir lo terrenal en nosotros. En tercer lugar, vimos qué no significa hacer morir lo terrenal en nosotros. Y en cuarto y último lugar, vimos qué significa hacer morir lo terrenal en nosotros. Hoy consideraremos, en quinto lugar, algunas reglas o directrices prácticas para mortificar el pecado. Este sermón va a ser como unas aplicaciones prácticas desde el principio, ¿no? Los sermones suelen tener pues la introducción, la explicación del texto y a lo último la aplicación, las aplicaciones, ¿no? Pues aquí vamos a ver aplicaciones del tirón. Algunas reglas o directrices prácticas para mortificar el pecado. La primera directriz consiste en desarrollar un anhelo continuo por la liberación del poder de nuestros deseos pecaminosos. Repito, desarrollar un anhelo, un deseo ferviente, esto es un anhelo, un deseo ferviente, continuo, por la liberación del poder de nuestros deseos pecaminosos. Esto puede parecer obvio, ya que cada verdadero creyente desea ser librado del pecado remanente que aún habita en él. Si es un verdadero creyente, desea esto. Yo lo deseo. Ojalá no hubiera pecado en mí. Tristemente lo hay. Pero quiero que observéis que esta regla o directriz práctica consiste en desarrollar un anhelo continuo. Subrayo esta palabra, continuo, por obtener esa liberación del poder de nuestros deseos pecaminosos.
Debemos desear cada día ser liberados de aquellos pecados que aún batallan contra nosotros en nuestra alma. Dice en el Salmo 39, versículos 7 y 8, «Y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. Líbrame de todas mis transgresiones. No me pongas por escarnio del insensato». Este es el deseo que había en el salmista. No pienso que este deseo estuviera una vez al año en él, o una vez al mes, o solo los domingos. No. ¿Qué esperaré? Mi esperanza está en ti, mi esperanza está en ti. Cada día, Señor, líbrame de mis transgresiones. Y está este deseo en el salmista cada día. Cuando nos hemos descuidado y nos damos cuenta de que hemos caído en algún pecado determinado, fácilmente podemos sentir un gran deseo de ser librados del poder de nuestros deseos pecaminosos y en consecuencia hacemos todo lo posible por luchar contra esos pecados. Hemos caído en un pecado, qué perverso soy, vamos a esforzarnos, y uno se esfuerza por luchar contra el pecado. Sin embargo, cuando vienen tiempos de fortaleza y firmeza espiritual, podemos relajarnos y pensar que nunca más vamos a pecar contra Dios. Todo está bien en un sentido, y hay tranquilidad, y hay paz, y bueno, pues no, el Señor me está ayudando, y no estoy cayendo en pecado, al menos pecado escandaloso, pecados graves. Podemos relajarnos, pensar, bueno, pues ya no voy a pecar más contra Dios. Está la cosa controlada. Parece como si olvidáramos que todavía quedan restos de pecado en nuestros corazones. Nos sentimos fuertes, pensamos que podemos vencer cualquier tentación, cualquier obstáculo, con lo cual en ese momento podría ocurrir que sin darnos cuenta, nuestro deseo por ser librados del poder del pecado empieza a disminuir. Nuestro anhelo por esa liberación empieza a desaparecer sencillamente porque pensamos que esos deseos pecaminosos ya no tienen el poder suficiente como para hacernos caer. Yo estoy fuerte. Yo estoy fuerte espiritualmente. Deseo de ser librado del poder, si el pecado ya no tiene poder sobre mí. Cuidado, hermanos. Queridos hermanos, esa actitud en la que ya no deseamos ardientemente la liberación del poder de nuestros deseos pecaminosos es una actitud muy peligrosa, en la cual, más que mortificar nuestros pecados, le estamos dando ocasión a que se reproduzcan. Esa es una actitud muy peligrosa. La segunda regla que nos ayudará a hacer morir lo terrenal en nosotros consiste en reconocer que algunos de nuestros deseos pecaminosos están arraigados en nuestra propia naturaleza. Debemos reconocer que algunos de nuestros deseos pecaminosos están arraigados, están con una raíz firme ahí en nuestra propia naturaleza. Hay ciertos deseos pecaminosos que surgen en nosotros porque recibimos una influencia externa. Nosotros somos culpables por abrigar esos deseos pecaminosos, sin embargo es cierto que tales pecados pueden ser fruto de una provocación externa. Nosotros somos culpables, igualmente. Pero hemos caído en esos pecados porque alguien o algo nos ha provocado. No obstante, algunos de esos pecados, están arraigados en nuestra propia naturaleza. Hay cristianos que por naturaleza son propensos a caer en la pereza, por ejemplo, o el enojo, o la envidia, o cualquier otro pecado. Y muchas veces sin que nada ni nadie les induzca o les lleve a pecar. Esos pecados están arraigados en su corazón, en su naturaleza. Y son propensos a caer en eso. Y no hace falta que nadie les provoque.
Por eso es bueno que reconozcamos que algunos de nuestros deseos pecaminosos están bien arraigados en nuestra propia naturaleza. Y es bueno que los reconozcamos, los identifiquemos. Hermano, yo sé cuáles pecados tengo arraigados en mí. Y en qué pecado soy más propenso a caer. No debemos argumentar como muchas personas hacen, que dicen, es que yo soy así. Yo soy así. Esa es mi forma de ser. ¿Qué le voy a hacer? No puedo cambiar. No, hermanos. En vez de excusarnos, debemos procurar vencer o mortificar aquellas inclinaciones pecaminosas que hay en nosotros, en nuestro carácter. Es que yo soy así. He salido a mi padre o a mi madre. Ya le echamos la culpa a nuestros padres, que es lo que solemos hacer. Es mi forma de ser. No, sí, tú sí puedes luchar y debes luchar contra eso. Primero tienes que reconocer que tienes esos pecados que están en tu corazón y tú eres culpable por esos pecados. No tu padre, ni tu madre, ni cualquier otra persona. Tú. Un buen método para conseguir esto, de reconocer nuestros pecados que están arraigados en nuestra propia naturaleza, es imitar lo que hacía el apóstol Pablo. Dice en 1 Corintios capítulo 9, versículos 26 y 27. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo. Bueno, no se refiere a golpear físicamente nuestro cuerpo, sino a controlarlo, a doblegarlo para hacer el bien que el Señor quiere y no el mal que quiere Satanás. Controlar nuestro cuerpo. Tampoco se refiere aquí únicamente a doblegar las pasiones sensuales, que es lo que se suele pensar, ¿no? Cuando uno lee esto. No es únicamente doblegar las pasiones sensuales del cuerpo, sino cualquier deseo pecaminoso que haya en nosotros. Así que tenemos que luchar con fuerza contra aquellos deseos pecaminosos que están arraigados en nuestra naturaleza, en nuestro corazón. La tercera regla que voy a traer para mortificar el pecado es más bien una regla de prevención, pero considero que es importante tenerla en cuenta, muy importante. Esta nos dice que debemos guardar nuestra alma contra todo aquello que estimule nuestros deseos pecaminosos. Debemos guardar nuestra alma contra todo aquello que estimule nuestros deseos pecaminosos. En muchas ocasiones nos encontraremos mortificando algún deseo pecaminoso por no haber tomado las medidas de prevención adecuadas para evitarlo. Podríamos haber evitado caer en ese pecado, pero no hemos tomado esas medidas y entonces caemos. Si obedeciéramos las palabras de advertencia que nos da nuestro Padre Celestial, nos habríamos ahorrado en muchas ocasiones el tener que mortificar un pecado. Aquí me gustaría que consideráramos algunas advertencias, hay muchas, algunas advertencias que tenemos en las Escrituras. Dice, por ejemplo, en Proverbios capítulo 4, versículos 14 y 15, no entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos, déjala, no pases por ella, apártate de ella, pasa. Hermanos, este pasaje nos advierte claramente de no hacer lo que el mundo hace, no imitar sus malas costumbres, su mal ejemplo. No vayas por sus caminos, no hagas lo que ellos hacen. Alguien podría preguntar, ¿podemos entonces tener cierta relación con personas de este mundo? Bueno, la respuesta es sí, pero cuidado de no andar en sus pecados, de no tener una relación íntima, estrecha con esas personas del mundo, por mucha gracia común que tengan. Son incrédulos. Esto lo hablábamos con nuestros hijos hace poco. Es que se portan muy bien esos compañeros. No son muy malos. Cuidado con esas compañías.
de mantener una relación de amistad cercana, frecuente, íntima. No. Son incrédulos. El Señor dice en su palabra que las malas conversaciones o las malas compañías corrompen las buenas costumbres. No entres por la vereda de los impíos. Apártate de ella. ¿Tú podrás apartarte de la vereda de los impíos si estás cerca de los impíos todos los días? ¿Frecuentemente? Pues será complicado. Los impíos tienen un aliado en nuestro corazón. ¿Sabéis lo que es? El pecado que aún mora en nosotros. Ellos tienen ventaja. Pero es que yo estoy con ellos para influenciar en ellos. No. Es que lo más probable es que no pase eso. Es al revés. Ellos van a influenciar en ti. Porque hay en ti pecado. Pastor, pero entonces estás diciendo que no podemos hablar con nadie. ¿Qué hacemos? No podemos hablar con los incrédulos, no podemos tener contacto, ni un tipo de relación con ellos. No estoy diciendo eso. Podemos tener contacto con ellos, incluso cierta amistad, pero cuidado. Cuidado con esas amistades. ¿Es preferible apartarse? Sí. Y eso no significa que uno puede hablar con otras personas y sí quedar con ella en un momento dado. Yo no estoy diciendo que no podamos hacer eso. Y podemos compartir del Evangelio con esas personas. Y podemos hablar con esas personas del Señor, de su palabra. Sí. Y tratar de influenciar en ellas. Pero el Señor Jesucristo, por ejemplo, no tuvo una relación estrecha, íntima, cercana con publicanos, rameras, fariseos. No. Estuvo con sus discípulos. Y claro, les habló el Evangelio a todas estas personas. Y les testificó. Y de esos que se convirtieron, siguieron al Señor, bienvenido. Este es un hermano en la fe. Qué bueno. Pero personas, uno les ha hablado y rechazan el Evangelio, no quieren saber nada. Vamos a tener una relación de amistad cercana, frecuente, íntima. Eso no es lo que enseña la Biblia. Puede que al principio no notemos la mala influencia de esas amistades incrédulas, pero poco a poco será notorio, si no para nosotros, sí para los que nos rodean. Ellos notarán esa mala influencia en nuestra forma de hablar, de comportarnos. Eso se nota. Se nota. Otra exhortación, Proverbios capítulo 6, versículos 20, 24 y 25. Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre, para que te guarden de la mala mujer, de la blandura de la lengua de la mujer extraña. No codicies su hermosura en tu corazón, ni ella te prenda con sus ojos. Hermanos, sobre este pasaje debemos meditar todos, pero en especial los hombres, que somos más dados a dejarnos llevar meramente por la belleza externa. Si hacemos caso a textos como este, nos ahorraremos muchas veces el tener que luchar contra el adulterio, la fornicación, los pensamientos lujuriosos, etcétera, etcétera. Hay muchas advertencias en el libro de Proverbios, pero también encontramos algunas más en otras partes de la Biblia. Por ejemplo, en 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 22, dice: huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan
al Señor, con los que de corazón limpio invocan al Señor, con creyentes. Romanos capítulo 13, versículo 14 dice: vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Otra traducción, otra versión dice: no penséis en proveer para los deseos de la carne. Y primera a los Corintios capítulo 6, versículo 18 dice: huid de la fornicación. Hay otras muchas exhortaciones y advertencias. Aquí solo he traído algunos ejemplos. La cuestión es que si no hacemos caso a la palabra de Dios, seguramente nos encontraremos en el futuro luchando contra fuertes deseos pecaminosos. Tenemos que obedecer al Señor, hermanos. Y la obediencia al Señor en este asunto implicará muchas veces no ir a determinados lugares, no juntarse con determinadas compañías, no ver ni oír determinadas cosas que puedan estimular los deseos de la carne. ¿Qué malo hay en ir a un bar con un amigo o una amiga? Incrédulo. ¿Y qué bueno hay en eso? Pues hay cosas malas. Hay cosas malas. Las conversaciones no serán edificantes. El sitio donde vaya puede ser que haya una música que no edifica. Puede ser que haya otras cosas, depende del bar o de la discoteca o del sitio donde uno va. Si yo voy a tales sitios, puedo ser estimulado o llevado a pecar contra Dios. Podemos llegar a pecar contra nuestro Salvador. Sí, aún a riesgo de que me llamen extremista. Esto es lo que yo debo predicar. Apartarnos del mundo y de los sitios mundanos. Hay bares, restaurantes donde uno puede ir y no hay cosas malas. Pero ¿qué hace un joven, por ejemplo, o no tan joven, en una discoteca? Joven creyente. Para influenciar sobre mi amigo, y yo voy a la discoteca con ellos y claro, pues les puedo hablar del Evangelio. No, eso es tentar a Dios. Porque Dios enseña claramente en su palabra a apartarse de esas compañías. Y de ir a sitios donde nos pueden llevar a pecar contra el Señor. No, pero yo soy fuerte, ya no hay problema. Yo puedo ir a una discoteca, puedo ir a un pub de esto, ¿no? Y no pasa nada, no va a pasar nada. No, hermanos. Tenemos que luchar contra todo aquello que nos pueda estimular a pecar contra Dios. Si nos guardamos de todo aquello que nos estimule nuestros deseos pecaminosos, evitaremos tener que mortificar muchos pecados. La cuarta directriz es diagnosticar el deseo pecaminoso a mortificar. Debemos diagnosticar el deseo pecaminoso a mortificar para poder mortificarlo. Hay que diagnosticarlo. Cuando alguien va al médico, lo primero que hace el doctor, antes de recetar ninguna medicina, es diagnosticar la enfermedad que tiene el paciente, es decir, identificar qué tipo de enfermedad padece. Será después cuando el doctor podrá recetar la medicina adecuada. Pues bien, algo similar ocurre con los deseos pecaminosos. El doctor, entonces, debe identificar la enfermedad antes de poder aportar una solución. Pero para que el diagnóstico sea correcto, debe fijarse en los síntomas que tiene el paciente. Del mismo modo, cada uno de nosotros debemos esforzarnos por ver los síntomas
que presenta ese deseo pecaminoso que tenemos o que debemos mortificar. A continuación voy a considerar 3 síntomas, puede haber más, yo creo que estos 3 son los más importantes, 3 síntomas. Primero, restar importancia a un pecado. Segundo, un corazón que quiere la paz sin lucha. Tercero, el éxito frecuente de un deseo pecaminoso. Vamos a ver primero este primer síntoma, restar importancia a un pecado. Aún en el mejor de los creyentes puede ser que haya un pecado en concreto que por mucho tiempo haya estado actuando sin que la conciencia se percatara de ello. A veces sucede que con el paso del tiempo y por la debilidad de nuestro corazón engañoso, empezamos a manifestar un pecado en concreto. Sin embargo, no nos damos cuenta de la gravedad de ese pecado o simplemente pensamos que no estamos haciendo nada malo. Si hay en nosotros un pecado en concreto al que no le damos demasiada importancia, quizá porque no sea muy llamativo, por ejemplo, no le damos demasiada importancia, eso será un síntoma muy grave. Le restamos importancia al pecado, eso es un síntoma grave. No nos engañemos, hermanos, a los ojos de Dios todos los pecados, grandes o pequeños, son una grave ofensa contra Él. En Habacuc capítulo 1, versículo 13 dice, muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. Todos los pecados son malos delante de Dios. Todos los pecados son pecados delante de Dios. Restarle importancia a un pecado es uno de los síntomas que nos indica precisamente que debemos luchar contra ese pecado. Bueno, cuando tú veas esto en ti, alerta, alerta. Ay, pero esto no está tan mal. No estoy haciendo daño a nadie. No estoy haciendo daño a nadie. Yo no creo que afecte esto a la iglesia o a mi matrimonio o a otras personas. Sí está mal, yo creo que esto no es muy correcto, pero no es tan grave. Eso es un síntoma, es una señal, hermano, que debe decirte a ti, no, esto está mal, aquí hay que tratarlo, aquí hay que tratar con este pecado. Otro síntoma muy peligroso es cuando un corazón quiere la paz sin lucha. Quiere tener paz, pero sin luchar contra el pecado. Un creyente puede ser consciente del pecado que está cometiendo y de la gravedad del mismo también. Sin embargo, no quiere enfrentarse a tal pecado, no quiere luchar contra él. Tal persona cree que puede obtener paz en su corazón si busca dentro de sí otras evidencias de que es un verdadero cristiano. Sí, yo suelo caer en ese pecado, pero mira las otras cosas buenas que yo he hecho para el Señor. Mira las otras cosas buenas que Dios ha obrado en mí. Esto es precisamente un síntoma de que ese pecado no está siendo mortificado y que por tanto hay que atajarlo inmediatamente. Quizá hay pereza, puede ser. También puede ocurrir el caso en el que un creyente pretenda apelar a la misericordia de Dios para que le perdone el pecado con el que no quiere luchar. Alguien podría decir lo siguiente: estoy dispuesto a hacer esto, esto y aquello. Pero, en este caso en concreto, que Dios me perdone. Que Dios me perdone. Yo voy a ir por ahí. Esta frase, hermano, no debería estar en boca de un creyente. Que Dios me perdone, en el sentido que se dice. Que Dios me perdone, pero yo voy a seguir haciendo lo que yo estoy haciendo. O sea, sé que está mal, lo voy a seguir haciendo y que Dios me perdone. ¿Cómo que Dios te perdone? Si es pecado, no puedes hacerlo. No debes hacerlo.
Tú pretendes salir victorioso, pretendes obtener el perdón de Dios, aun a pesar de que tú conscientemente sabes que eso está mal, y sigues pecando contra Dios, y sigues por ahí. Déjame decirte que si este es tu caso, te estás engañando a ti mismo. Este es un síntoma muy grave que nos muestra que estamos en una situación muy peligrosa. Hagamos caso a la advertencia de Gálatas 6:7, que dice: no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Esta carta está escrita a creyentes, Qué triste cuando un creyente puede llegar a estar autoengañado. Sí, es creyente, pero en este caso en concreto se engaña a sí mismo. Que Dios me perdone. Yo voy a seguir haciendo esto, sé que está mal, pero que el Señor me perdone. No. Dios no te va a perdonar. Dios no te va a perdonar en ese caso. Tú vas a seguir en tus pecados. Haciendo eso, Dios no te va a perdonar ese pecado. Claro. Porque dice la Escritura: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Hermanos, si en nuestro huerto tenemos, aunque sea una sola mala hierba, una sola, debemos luchar por arrancar esa hierba y no pensar que no tiene importancia en comparación con todas las buenas plantas, otras buenas plantas que tenemos. A nadie se le ocurre hacer esto. Hay una mala hierba en mi huerto. Bueno, pero es que mira cuántas buenas plantas tengo en mi huerto. ¿Voy a dejar esa mala hierba? No. Uno va inmediatamente a quitarla. El tercer síntoma para diagnosticar los pecados que debemos mortificar es el éxito frecuente de un deseo pecaminoso. Cuando un deseo pecaminoso tiene éxito con bastante frecuencia, esto es un síntoma que nos indica que no estamos luchando contra ese deseo que debemos mortificar. Aquí debo matizar que el éxito de un deseo pecaminoso no depende de que se materialice. Me explico. Probablemente haya diversas circunstancias que impidan que pongamos por obra nuestros deseos pecaminosos. Pero si nuestra voluntad ya le dio permiso al pecado, aunque no se materialice, tal deseo malvado habrá tenido éxito. Todo esto ya lo vimos en el sermón anterior, cuando dije que mortificar el pecado, entre otras cosas, no significa tratar de disfrazarlo. Es decir, no cometo el acto externo del pecado, no, pero en mi corazón estoy pecando. En mi corazón está el pecado. No lo llevo a cabo, nadie se entera, pero está ahí. Esto lo planteó claramente nuestro Señor Jesucristo cuando dijo en Mateo 5:28, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. De modo que un deseo pecaminoso puede tener bastante éxito en nosotros. En el sentido éxito me refiero a que se manifieste en nosotros. Puede aparecer con frecuencia, aunque no se manifieste externamente, aunque otros no lo vean. Y si vemos que ese pecado se está manifestando con frecuencia, entonces es evidente que tenemos un problema con ese pecado. No importa que otros no lo vean. No importa que nadie se entere. Ese pecado está teniendo éxito en nosotros, se está manifestando con frecuencia. Eso es un síntoma de que no estamos luchando contra ese pecado, de que ese pecado hay que mortificarlo. Así que, hermanos, tan pronto como aparezca alguno de estos tres síntomas, podremos diagnosticar el pecado o pecados que debemos mortificar y por tanto tendremos que corregirlo
atajarlo inmediatamente. Y esto es lo que vamos a considerar en la siguiente regla que veremos en el siguiente sermón. Debemos pelear contra nuestros deseos pecaminosos tan pronto como aparezcan, pero esto lo veremos, si el Señor lo permite, en el siguiente sermón. Y ya para concluir, hermanos, debemos clamar al Señor para que nos ayude a aplicar estas directrices prácticas para mortificar el pecado. Debemos desarrollar un anhelo continuo por la liberación del poder de nuestros deseos pecaminosos, un anhelo continuo, un deseo ferviente. En segundo lugar, debemos reconocer que algunos de nuestros deseos pecaminosos están arraigados en nuestra naturaleza pecaminosa, en nuestro corazón. En tercer lugar, debemos guardar nuestra alma contra todo aquello que estimule nuestros deseos pecaminosos. Todo aquello o todos aquellos que estimulen o que puedan estimular nuestros deseos pecaminosos. En cuarto lugar, hemos visto que debemos diagnosticar el deseo pecaminoso a mortificar, y con esos 3 síntomas que hemos considerado. Hermanos, necesitamos orar mucho al Señor. Necesitamos clamar a nuestro Dios para que el Espíritu Santo nos fortalezca, nos ayude a dar muerte a nuestro pecado. Quizá he traído muchos puntos. Se puede ver en internet después, se puede recordar. Pensemos en ellos. Meditemos en lo que hemos considerado en esta mañana. Grandes y pequeños, niños, jóvenes, adultos, todos nosotros. Sí, los niños tienen que mortificar el pecado. Y para poder mortificar el pecado, primero tienen que humillarse delante del Señor Jesucristo y reconocer que son pecadores y que necesitan a Cristo, necesitan un Salvador. Y si creen verdaderamente en Jesucristo como su Salvador, como aquel que pagó el castigo que ellos merecen por sus pecados, si creéis en el Señor Jesús de verdad, de corazón, aún seguirá quedando pecado en vosotros. Y tendréis que luchar, pero tenemos al Señor. Nuestro Dios nos fortalece. Hermanos, no nos desesperemos. Cuando caemos en esta batalla, tenemos que acudir de nuevo al Señor. Es que he ido muchas veces al Señor, he clamado muchas veces por este asunto. Sigue orando a Dios. No te desanimes, hermano. Nuestro Dios es muy bueno y misericordioso y paciente, más de lo que tú y yo nos imaginamos. Y es por sus muchas misericordias que no hemos sido consumidos. Gloria al Señor. Por eso estamos aquí todavía, hermanos. Por la gracia y la misericordia del Señor. Que aún a pesar de mis muchos pecados, en los que caigo, el Señor me sigue sosteniendo. Y sigo estando aquí. Por su gracia. La gloria al Señor. Toda la gloria a Dios. Ahora, eso no significa que nosotros tenemos que relajarnos. Eso debe estimularnos su poder, su gracia, su misericordia, su bondad para con nosotros. El perdón que nos ha concedido en Cristo debe estimularnos a luchar más contra nuestro pecado remanente. Y aplicar lo que hemos visto. Lo que estamos viendo en estos sermones. A ponerlo en práctica. Ay, pastor, pero es que me siento así. Clama al Señor. Clama al Señor. Clama a Dios. Medita en su palabra. Piensa, haz un esfuerzo mental. Requiere un esfuerzo de nuestra parte. Después de haber clamado al Señor. Dame de tu gracia, dame de tu fuerza, Señor. Pues ahora yo tengo que esforzarme. Y el Señor nos dará de su gracia y de su fuerza para luchar contra el pecado. Pero hay que aplicar su palabra, claro. Pues Dios nos da medios. Si pretendemos luchar contra el pecado
por ejemplo, sin reconocer que hay pecados en nuestro corazón, en nuestro carácter, pues mal vamos. Si pretendemos luchar contra el pecado sin guardarnos de las compañías o de las cosas que vemos o oímos que nos estimulan al pecado y no nos guardamos de eso, pues después no te quejes. Es que hay que aplicar la palabra de Dios. Hay que aplicar las Escrituras. El Señor nos dará de su gracia y de su fuerza. Sí, es Dios quien obra en nosotros toda cosa buena. El querer como el hacer por su buena voluntad. Pero nosotros tenemos que esforzarnos, ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor. Y eso incluye, entre otras cosas, dar muerte a nuestro pecado. No estamos solos, hermanos. El Señor está con nosotros. Y el Señor nos da medios, herramientas, para que podamos mortificar, vencer. Vamos a orar a nuestro Dios. Padre amado, te alabamos, Señor, y te damos muchas gracias, porque tú nos sostienes, oh Padre. Tú nos guardas, nos preservas en tus caminos, y nos das de tu gracia y de tus fuerzas para que podamos seguir luchando. Oh Señor, débiles, pecadores como somos, acudimos a ti, rogándote tu ayuda, que tú nos fortalezcas, Señor, que tú nos des de tu poder, de tu gracia, para aplicar lo que hemos considerado en este sermón, para poner en práctica tu palabra. Oh Señor, te rogamos que tú nos ayudes, nos fortalezcas, tú guardes a tu iglesia aquí, Señor, que no estemos indiferentes ante nuestro propio pecado. Ayúdanos, Señor. Confiamos que tú lo harás, porque si pedimos conforme a tu voluntad, tenemos las peticiones que te hayamos hecho. Porque tú en tu misericordia nos oyes, nos atiendes por Cristo. En su nombre te rogamos todo esto, con acción de gracias. Amén, Padre.